todo el año, disminuye la vida útil del árbol, disminuye el tamaño del árbol y facilita en algunas regiones que hay más húmedas y más cálidas, en los cortes, la entrada de patógenos que ustedes han visto, que después se puede empieza a secarse la rama, ¿no es cierto? Donde se hace un corte empieza a secarse el árbol, porque ahí está entrando algún hongo o alguna bacteria que normalmente produce la muerte parcial del árbol. Sigamos. Ahí tenemos el ejemplo típico que le decía. Estos árboles han sido podados sistemáticamente cortando el atojón, ¿no? Toda la rama que sale se la corta y entonces el árbol, toda la savia que viene acá, una gran cantidad de savia, choca contra los cortes y te tira un corte sobre eso. ¿Lo ven? Acá está. Se corta el árbol y hay tranquilidad están sobre los cables y estos tienen un gran movimiento con el viento porque son muy, pero muy flexibles. Este es el principal problema que plantea la poda, la mala poda. ¿Está? ¿Me siguen, no? Sí. Bueno, a propósito, porque a uno se cierra el ojo y dice, no, porque me molesta la luz. Sigamos. Ahí está. Asimilar la copa a figuras geométricas, saber de qué se trata cuando plantamos un árbol. Entonces, hay formas elipsoidales, circulares, piramidales, que van dando cuenta de los árboles, columnar, como hacen los árboles, esfenoidal, colgante, como algunos otros árboles. Todas esas formas son bioformas de los árboles que uno tendría que conocerlo de antemano cuando va a plantar un árbol en algún lugar, o ya sea en el barrio, en las calles, o en las plazas, o en tu casa en el patio, ¿no? Seguimos. Bueno, acá vamos a ver algunas fotos de algunos árboles en cuanto a la forma, y que se pueden plantar en las ciudades cuando hay algún tipo de planificación. Esta es una pezuña de vaca rosada, muy hermoso árbol para las calles, y que puede trabajarse muy bien con muy poca poda, y eso es hermoso porque da mucha flor, mucha sombra, lindo árbol. Pezuña de vaca rosada, pues está la pezuña blanca vaca, pezuña de vaca blanca, ¿ah? Y esta es pezuña rosa. Miren, es un árbol de forma globosa, que no tiene mucha altura, ¿no? Y que se puede trabajar, ¿tá? Este fresno, fíjense ustedes, también esto es una cosa que paisajísticamente, yo no soy especialista en paisaje, pero lo que hay que ver sí es esto, de las formas y los colores, ¿no? Fíjense, lo define que es el color verde de esto, ¿no? Que ese contraste es muy interesante, ¿no? Bueno, ahora empezamos cómo se poda, cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para podar. Este es el punto principal y que lo vamos a repetir todo el momento porque este es si salimos y damos una vuelta enseguida vamos a ver que el error está cometido ahí. El error se comete ahí. El corte debe ser al ras y sin irritación, sin dejar tocones. Esto es lo que decía recién. Me olvidé decirle de un corte. Entonces tenemos el tronco principal, una rama primaria que sale y a lo mejor una rama secundaria que sale de esa. Y la poda, o sea, cuando molesta acá, cortamos acá. No. Lo que hay que hacer es sacar bien al ras. Entonces, ¿qué pasa? La savia sigue su cosa y no tiene acá un tocón que le obliga a hacer el brote. ¿Me entienden? ¿Les queda claro? El corte debe ser limpio sin desgarrar la corteza. Eso que hace, cae la rama y corta para abajo, es entrada de patógeno seguro. El corte debe ser con bisel para que no acumule agua. O sea, si es posible, el bisel y no un corte así que acumule agua. Esto en la zona nuestra, por ejemplo, que no llueve casi nunca, no es ningún problema. Pueden cortarlo de cualquier forma que pudrirse, no se va a pudrir. No llueve. Es preciso que sea herramienta adecuada, ¿no? Bueno, ya saben, el hacha no, bueno, fíjense ustedes,
¿Cuándo podar? Que todo el mundo pregunta, ¿cuándo se poda? La poda se realiza en invierno, fundamentalmente en el arbolado urbano, luego las primeras heladas y antes de la rotación. La poda invernal permite visualizar bien el árbol, correctamente las ramas, a dónde llegan, desde podar, y por el frío se disminuye el riesgo de que se penetre alguna bacteria o algún hongo. En la poda de formación, que vamos a ver qué es la poda de formación, es la poda del inicio, después de la plantación. La poda de formación se puede hacer a lo mejor también en verano, o sea, porque se sacan ramitas muy pequeñas que no le hacen daño al árbol. Ya lo vemos, si se hace podas muy fuertes, en verano, cuando ya se ha producido la rotación, se debilita el árbol. Debilita porque tiene que volver a rotar. ¿Está? Bien. Tipos de poda. Y ahí tenemos la poda de plantación, que es la poda que se hace cuando uno planta. La poda de formación, que se debe formar el árbol. Estamos hablando del arbolado urbano, por eso le ponemos ahí, que se hace para evitar la molestia del tránsito peatonal y vehicular. O sea, esto ya lo vamos a ver, qué fuste tenemos que darle al árbol. Poda de limpieza o conservación, que se saca las ramas secas. Poda para sortear los conductores eléctricos o aéreos. Y poda para mejorar la iluminación del alumbrado público. Todos estos tipos de podas tendría que, desde la plantación, todos estos tipos son permitidos, digamos, desde la plantación hasta que el árbol es grande, tenemos que pasar por todo esto. La poda de plantación. Esta es la poda que se realiza cuando uno planta, y fundamentalmente hay que hacerla para equilibrar la rotura de raíces que hace al trasplantar, al traer del vivero, etcétera, etcétera. Y hay que sacar parte de la masa aérea para que equilibre con las raíces que se han sacado. Normalmente esta poda es necesaria cuando se hace trasplantar raíz desnuda, porque cuando vienen en maceta no es necesario. Y se debe radiar ramas, en particular las inferiores. Esto lo vamos a ver ahora en una foto, pero evidentemente cuando trae la planta del vivero, o cuando planta una planta en el arbolado público, en un parque, ¿qué viene del vivero? Casi todas las plantas son iguales. Una rama, que va a ser el tronco, la rama primaria alta de 1 metro 20, a lo mejor, con pequeñas ramitas secundarias. ¿Está? Es así que viene el árbol. Bueno, ahí hay que ver, vamos a ver ahora cómo es el tratamiento, cómo se hace, qué poda hay que hacerle para de plantación. Porque muchas veces la gente, también esto, hay que decirlo, hay que hacer algún tipo de poda. Lo que no hay que hacer es ejecutar podas tan severas, pero este radeo de ramas es necesario porque usted no puede dejar las ramas de ahí abajo porque eso le van a empezar a crecer, le están quitando fuerza, no lo deje crecer tanto y esas ramas no le van a servir. ¿Está? Entonces, hay que hacer alguna intervención. La poda de formación, en especial referido a evitar molestia del tránsito peatonal vehicular, forma el esqueleto del árbol. O sea, esta me va a dar la forma que va a tener definitivamente el árbol. En un árbol de vereda ideal tiene un fuste. ¿Qué se llama fuste? ¿Saben lo que es fuste? Es el tronco hasta que se abre en las ramas secundarias. De ahí hasta acá se llama fuste. La altura del tronco, digamos, que tiene que tener un árbol de vereda y que debe ser de 2 a 2,5 metros de altura y se debe ramificar de ahí en 3 o 4 ramas. Ese es el esqueleto ideal de una planta de vereda. Para que este fuste se forme, ¿no es cierto?, se eliminan paulatinamente las ramas secundarias bajas, cortándose al ras, sin dejar tocones, al ras, a medida que la planta aumenta su diámetro y vigor. No se deben eliminar todas en una sola instancia. Tampoco, si viene un árbol de 1,20 m, agarrarle por todas las veces de un solo, porque tampoco porque necesitamos que haya hojas para que siga la alimentación de las raíces, para que tengamos un árbol. Si lo cortamos todo, le estamos sacando la fuente de alimentación. Hay que recordar otra cosa. Mucha gente cree, o no tiene conocimiento, que usted recibe una planta y tiene aquí, le empieza a dejar las ramas
de apertura. Es decir, no, esa rama está muy baja, no se puede. No, bueno, pero de esos 4 o 5 años esa rama va más arriba. No es así, porque la planta crece por el extremo apical, por la yema apical, el tronco principal. Y una rama que estaba a 50 centímetros en el fuste, van a pasar 20 años y va a estar a 50 centímetros, porque el árbol crece y el tronco, su crecimiento es en ancho, ¿está? No es en crecimiento celular. Las células que crecen son las del extremo apical, ¿está? Entonces esto es muy importante tener en cuenta, porque tenemos que respetar eso, que debajo de 2,5 metros no puede haber ramas. 2,5 metros para el lado de la calle, digamos de la vereda, y 3 metros y medio por los camiones colectivos en el lado de la calle. Eso es el